Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, domingo 23 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la corrección fraterna. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy la palabra nos enseña sobre la corrección fraterna. Jesús quiere instruir a sus discípulos en este detalle cuando el pecado entra en la comunidad, cuando el pecado está en el corazón de uno de nuestros hermanos. Y por eso Jesús es bien claro. Jesús nos invita a dejarnos corregir por los hermanos, pero también a corregir al hermano que esté equivocado. ¿Y esto en vistas de qué? En la vista de su salvación. El llamado a la corrección fraterna, en el fondo, es un llamado a la conversión, para alcanzar la salvación. Y por eso, queridos hermanos, Jesús nos invita, en primer lugar, si algún hermano te ofende, repréndelo a solas. Qué importante salir al encuentro del hermano. Nosotros dejarnos corregir por la palabra. Y si un hermano viene a corregirnos, acoger con humildad esa corrección. Pero el Señor nos está invitando a que tengamos esos deseos de ser salvos, pero también que nos preocupemos por la salvación de los hermanos, que nos preocupemos que todos nosotros que somos discípulos de Jesús estamos en esa dinámica, en ese combate espiritual para ser fieles a su palabra, para dar testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Y por eso, queridos hermanos, Jesús nos invita a corregir al hermano, ir a solas, pero si no entiende, llamar a 2 o 3 para que sean testigos de la corrección, para que el hermano pueda recapacitar. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Y tratarlo así significa, queridos hermanos, orar por su conversión. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al buen Dios nos conceda el don de la humildad, para que cuando un hermano venga a corregirnos, inspirado por la palabra, podamos acoger con sencillez esa corrección en vista de nuestra conversión, y que también el Señor nos conceda fortaleza para acercarnos al hermano equivocado, para que, preocupándonos por su salvación, todos podamos vivir nuestro discipulado de Cristo con fidelidad a su palabra. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos recuerda que la iglesia, comunidad de discípulos, es una comunidad que va caminando, atando y desatando, y esto nos hace recordar el poder de las llaves. Jesús ha encomendado a su iglesia en la persona de Pedro esta autoridad, esta potestad de perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y este es el poder de atar y desatar. Por eso toda corrección fraterna, queridos hermanos, ha de llevarnos a esa sincera conversión para vivir nuestro discipulado con alegría. No podemos estar caminando por las calles como discípulos de Jesús, diciendo que somos discípulos de Jesús, pero siendo injustos con los demás, oprimiendo a los demás, siendo despectivos, prepotentes con los demás. No, queridos hermanos, hemos de acoger este perdón de Dios, esta misericordia de Dios. La iglesia tiene esta misión, la comunidad de discípulos tiene esta misión de ser administradores de la gracia misericordiosa del Padre. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de ponernos en camino como iglesia. Estamos llamados a atar a nuestros hermanos a que regresen a esta comunión, a la comunión con Dios,
reatarnos en esa comunión con Dios para reatarnos a los hermanos. Este es el sacramento de la reconciliación con Dios y con la iglesia, con la comunidad de discípulos. Y que este perdón desate toda clase de vicios, de odio, rencor y resentimiento que pueda haber en el corazón. Y por ello, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia de una sincera conversión, que cada vez que nos corrijan de nuestros pecados, nos abramos a la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación, y que así como nosotros experimentamos esta misericordia, el Señor nos dé esas ganas de preocuparnos por la salvación de los hermanos, de atarlos en la comunión con Dios y con cada uno de nosotros. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos recuerda la promesa de la presencia de Jesús. Jesús asegura a sus discípulos: les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué? Porque es la presencia, y acá es importante, queridos hermanos, esta es la clave para entender la corrección fraterna, la presencia de Jesús en medio de la comunidad eclesial. ¡Qué bonito! Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso es importante que nos preocupemos por la salvación de nuestros hermanos, que son discípulos de Jesús. Es importante que todos vivamos en esta dinámica del Evangelio, que vivamos esa justicia de Dios, esa misericordia, ese amor de Dios, que seamos ese reflejo del amor de Dios para los demás. Y Jesús también da la clave, y aquí se entiende el hecho de entender o de tratar al hermano como un pagano, como un publicano. Pedir a Jesús la conversión. Lo que no puede alcanzar la corrección fraterna, lo alcanzará el poder de Jesús. Jesús nos invita a orar por los hermanos equivocados para alcanzar la conversión, es decir, nunca perder la esperanza. Uno no puede decir: este hermano nunca cambia, nunca cambiará, ya dejémoslo en manos de Dios. No, esa no es la reacción del cristiano. La reacción del discípulo es orar por la conversión de los hermanos. Ciertamente este pasaje lo tomamos para cuando nos reunimos en comunidad, pero Jesús nos recuerda, el contexto es la corrección fraterna. Si tú quieres alcanzar la conversión de tu hermano, ora por él. ¿Cuántas veces hemos criticado a los hermanos actitudes que no son acordes al Evangelio en vez de corregirle? Pero el Señor nos invita a corregirle, pero aún más nos invita a orar por ese hermano. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda la gracia de ser conscientes de su presencia en medio de nosotros, en medio de la comunidad de fe. Jesús ha hecho esta promesa de su presencia, pues que recordando esa presencia, crezcamos en esos deseos de vivir la comunión con Él y con los hermanos, que siempre busquemos vivir en comunión, ser un solo corazón y una sola alma, y que también el Señor nos conceda el espíritu de oración por los hermanos que están equivocados y no quieren corregirse, que oremos por cada uno de ellos para que recuerden esta presencia de Jesús, para que recuerden que están llamados a ser verdaderos discípulos, que el Señor nos conceda este deseo de unirnos más a Él, para que seamos testimonio de unidad, de amor y paz en medio del mundo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario. Te damos gracias porque hoy nos enseñas a cuidar de la comunidad de fe, a cuidarla del pecado. Te pedimos nos concedas corregir con caridad. Regálanos, Señor, tu caridad para acercarnos al hermano, para preocuparnos por su salvación. Que le corrijamos con caridad, recordándole tu palabra, recordándole las exigencias de ser tus discípulos. Y a nosotros regálanos humildad para que cuando nos corrijan de nuestros pecados, podamos abrirnos a tu misericordia. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas atar en comunión, que en este deseo de corregir al hermano con caridad, también crees que este deseo de comunión, de atarlo a la comunión contigo, de atarlo a la comunión con los demás, que vivamos toda esta corrección, todo este llamado a la conversión, que termine en esta transformación espiritual que se nos regala por medio del sacramento de la reconciliación, que podamos recuperar esa gracia que significa vivir en comunión contigo y con toda la iglesia. Concédenos amar cada vez más este sacramento para experimentar tu misericordia y también ser esos instrumentos de tu misericordia en medio del mundo. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas pedir en tu nombre, que confiemos en tu nombre, que seamos conscientes
de tu presencia en medio de nosotros, en medio de la comunidad eclesial, en medio de la comunidad de fe. Que siendo conscientes de ello, crezcamos en estos deseos de vivir en comunión contigo. Concédenos, Jesús, orar por nuestros hermanos que se resisten a tu palabra, que se resisten a la conversión. Tú nos invitas a tratarlos como paganos o publicanos, es decir, a que oremos por ellos para que puedan regresar a esta comunión con tu iglesia, a esa comunión contigo. Gracias, Señor, concédenos ser instrumentos de paz, justicia, amor y misericordia en medio del mundo. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirle la bendición de Dios, les recuerdo que si te ha gustado esta reflexión, le des manita arriba, te suscribas al canal y le punches la campanita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz domingo, pásenla en familia. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.